del programa a nuestro invitado. ¿Qué más se puede decir de todo lo que hemos dicho de él y todo lo que sabe el país? Es una persona que cae bien. Yo creo que él va a tener que ser artista, no político, porque los políticos siempre después tienen sus contrarios. Es mejor el artista, pero como él no canta ni declama, es un intelectual, entonces que sea político para que pueda algún día, no muy lejanos, ser presidente del país, como dice Diplan. Se trata de Juan Ariel Jiménez Núñez, no se puede quedar porque ese es el apellido de su madre, Amarilis, y que está en sintonía con nosotros y que nos debemos un café mutuo. Pues bien, esta entrevista debía comenzar sobre el discurso del presidente que iba a hablar en el día de ayer, pero lo pospuso por la tragedia, la explosión de San Cristóbal. Sin embargo, el pasado viernes a mí me llamó mucho la atención tu columna, Mi amiga Guyana. Digo, pero Guyana es un país que hicieron un acuerdo y él tiene una amiga que se llama así. Cuando leo la columna completa es fascinante porque tú escribiste en ella de que sí, que es interesante porque aquí hay maíz, pero no lo suficiente, que hay tal cosa, pero no lo suficiente. Y comienza a hablar de muchos países que tienen una cosa, pero no tienen la otra. Entonces dices que si cada país o que uno mismo, el país nuestro, se pone a comprar tierras en cada uno de esos lugares porque no existe eso aquí, entonces vamos a quebrar, ¿no? Tú no lo decías así. Buenas noches, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Era una deuda que tenía con nosotros. Así es, así es. De verdad que muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Tanto cariño que lo heredo de mi madre, con su amiga Bélgica. No de tu papá, que me quiere muchísimo Pero también. además de mi padre, que siempre comparte canciones de antaño, ¿verdad? Y cada vez que viene se van a almorzar y de verdad que muy contento de estar en este programa, que mi madre me ponía a verlo siempre. Me decía, espérate, que estoy Cuando viendo tú a mi estabas amiguita chiquito. Bélgica, sí, estoy viendo a mi amiguita Bélgica, venga, Espérate, ¿y venga. cuántos años tú tienes, Juan Ariel? No mucho, no No mucho, la mucho. verdad. Pues, como Pero les antes de decía, esa pregunta, que más que una pregunta, que no acostumbro, era como una exposición, pero me llamó la atención la columna. Y antes que esto se me olvide, ya tú comenzaste a dar clases. casi, Ah, mi porque te veo primera, aquí muy relajado en el país, pero ya hablaremos de eso después, ya hablaremos de eso para que después. la gente no olvide la pregunta. Hablemos de Guyana. ¿Qué está pasando? Miren, es normal. Tú dijiste hablemos, ¿no fue mi amiga Guyana? Ah, pero ese es el título de Ah, de la está bien. columna, Amigos en Guyana. Ah. No, pero si vamos a hablar de Guyana, nosotros tenemos que saber que es normal que en la República Dominicana no lo tengamos todo. Ningún país lo tiene todo. República Dominicana no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene carbón, no tiene hilo, no tiene tela, no Aunque tiene... turísticamente sí, lo tenemos todos, sí. Ah, eso sí, tenemos las mejores playas y los mejores de todo Sí. a nivel turístico, pero no, ningún país produce todos los insumos que necesita. Entonces, ¿cómo los países han ido resolviendo esa situación? Desde hace más de 2000 años, cuando usted no tiene algo en su territorio, lo importa de otro país. De la misma forma como yo necesito beber agua, pero no tengo una fábrica de agua en mi casa. Yo necesito comer plátano todos los días de desayuno, pero no tengo una finca de plátano. Yo puedo ir al supermercado a comprar plátano. Yo lo que sé hacer es economía. Entonces los países hacen lo que saben hacer. Y para eso existe el comercio internacional. Yo no estoy discutiendo, como dijo el ministro de Agricultura y un embajador adscrito a la Cancillería, que la República Dominicana no tiene terreno suficiente para producir todo el maíz que necesita, ni todas las ollas que necesita. No importa, tampoco tiene el petróleo para lograr tener gasolina. Eso es comercio internacional, donde cada país compra de los demás países, pero no va por el mundo comprando terreno, un pozo petrolero en Nigeria para tener petróleo, una mina de carbón en Colombia para extraer el carbón, un pozo de gas natural en Estados Unidos y ahora terreno en Guyana para sembrar maíz y sorgo. Así no es que funciona el comercio internacional y no lo ha hecho al menos desde que inicia la ruta de la seda en el siglo II a.C.
Pero además, algo que me llamó particularmente la atención, un gobierno que no ha podido controlar la peste porcina africana, enfermedad que la última vez que pisó territorio dominicano fue en el 78-79, si no puede controlar las pestes de la pecuaria en su territorio, ¿va a poder sembrar en Guyana? Y así uno ve que el gobierno dominicano dice que vamos a abrir un pozo petrolero en Guyana, que vamos a construir una planta de petroquímico en Guyana. Y yo me pregunto, un gobierno que no ha sido capaz de terminar las escuelas recién casi inauguradas, un gobierno que no ha sido capaz de terminar la ciudad sanitaria, de terminar los CAIS, ¿va a poder construir una planta petroquímica en otro país? Y un cuarto elemento, no es rol de un gobierno participar de coinversionista en la actividad privada. Así como en pelota existe el pitcher y existe el catcher, y ambos se complementan, pero ninguno sustituye el rol del otro, asimismo un gobierno no anda por el mundo haciendo inversiones porque sean rentables, porque las inversiones en busca de rentabilidad solo le corresponde al sector privado. El gobierno lo que hace es que corrige las fallas del mercado, regula en caso de que se esté dando una situación de abuso contra el consumidor, protege las externalidades negativas, por ejemplo, la contaminación, construye infraestructura, porque ninguna empresa va a construir una autopista por la cual no pueda cobrar peaje. Esa es la labor de un gobierno y la ha sido en todas partes del mundo. Entonces, por eso yo soy tan crítico de que ahora, en aras de la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que bien se pudiesen comprar esos insumos en el mercado de futuros, nos aventuremos a gastar dinero de los contribuyentes. Ese dinero que tanta falta hace para construir cuarteles policiales para que se reduzca la delincuencia, para construir caminos vecinales, para terminar las escuelas, para que los padres puedan llevar a sus hijos. Que ese gobierno ahora se aventure a sacar dinero fuera del país en busca de rentabilidad, como si se estuviesen manejando sus propias empresas. Juan Ariel, hay una parte donde recuerdo que en abril, que fue que la última vez, porque fue en el Zoom, que tú estuviste aquí, y que nos diste prácticamente una cátedra de economía en cuanto a la inversión que estaba haciendo el gobierno. Ahora yo me pregunto, porque hay mucha crítica en cuanto a lo que es la inversión pública-privada, que se está realizando bastante y se está poniendo como punto de partida para la inversión privada conjuntamente con el gobierno y el desarrollo del país. En estos momentos, ¿qué tan fructífero podría ser la inversión pública en esta clase de inversión o esta clase de estructura que se está realizando, principalmente en el turismo, y están dejando atrás lo que es la inversión en cuanto a lo que es la parte de los comestibles? Porque estamos importando, pero no estamos produciendo. ¿Cuál es tu opinión en esa parte? Yo creo que la inversión pública es fundamental para el crecimiento económico, para la creación de empleos. Cuando hablamos de inversión pública, porque ese concepto luce un poco abstracto, no. Inversión pública no es más que construcción de carreteras, de caminos vecinales, de plantas de tratamiento de agua, de presas, de hospitales, de escuelas, de cárceles, de vivienda, es eso. O sea, proporcionar todo esto para que el inversionista entonces Así es. tenga motivos para Exactamente. desarrollar cada Claro. país, cada ciudad. Yo les voy a poner un ejemplo con el sector agropecuario. ¿Cuál es el rol del gobierno, por ejemplo? Decirle a los productores agropecuarios, miren, yo les voy a construir la carretera para que ustedes puedan sacar sus productos. Yo les voy a hacer el acceso entre su finca y la ciudad. Eso es una carretera. O yo voy a construir los caminos interparcelarios para que ustedes, las matas de plátano, por ejemplo, en lugar de sacarlas en mula, las saquen en un camioncito y puedan reducir el costo de transporte. Ahora, ya usted prepare su terreno, ya usted siembre la semilla o el féculo y usted dele cuidado, produzca sus alimentos y véndalos en el mercado. Cada quien tiene su rol, pero así también el gobierno puede pensar en construir plantas de tratamiento de agua en los polos turísticos. El gobierno puede pensar en construir la carretera Puerto Plata-Santiago, que permitiría que todos esos cruceristas que están llegando a Puerto Plata
puedan venir a Santiago a comer en buenos restaurantes, a visitar los museos, a darse una vuelta por esta ciudad que es tan bonita. La del ámbar. Claro, eso el gobierno lo pudiera O sea, hacer. ¿tú estás de acuerdo con esa construcción? Yo la haría, La del ámbar. yo la haría en inversión pública. Yo lo haría a cuenta del gobierno. No critico que se haga bajo alianza público-privada, pero si se hubiese hecho con inversión meramente pública, ya la carretera estuviera ahí. Y es que le sobra dinero al gobierno. Este gobierno ha aumentado la deuda neta del sector público consolidado en 24.955 millones de dólares. Dinero hay de sobra. Ahora mismo el gobierno debe tener, al menos a finales del mes de junio, tenía 270.000 millones de pesos en la banca, haciendo nada, como cuando alguien tiene dinero en su cuenta de ahorro y no está haciendo nada. Entonces, recursos que han tenido Pero de más, él recibe dinero de la banca, pero a su vez paga ese préstamo. intereses, claro. Va a la par. Los intereses son más altos y Los lo que él intereses, recibe son menos. mucho menos, igual que cualquier persona. Entonces, ¿para qué tiene ese dinero guardado? Yo me hago la misma pregunta. ¿Para qué estamos tomando tanta deuda, pagando una tasa de interés mucho más alta, el doble de lo que le produce parqueando ese dinero en la banca? Para eso que use ese dinero. Dice la gente que para la reelección. Bueno, yo no me aventuraré a decir para qué. Yo lo que creo es que Qué bueno que se inviertan, ya motorizarse, que están. que se invierta, y eso motoriza la economía. Ahora, sí hay proyectos en particular que se pueden desarrollar bajo la modalidad de alianza público-privada. Yo fui el autor de esa ley. Yo me la conozco porque salió de mi computadora y la ¿Sí? defendí en el... Sí, claro, y la defendí en el Congreso. Mi crítica al gobierno es que todo lo quiere hacer bajo alianza público-privada. ¿Por qué? Y eso es errado. Es que yo creo que hay una mala concepción de la labor del gobierno y la labor del sector privado. Quizás dice una frase popular que para el martillo todo le luce un clavo, todo le parece un clavo. Pues entonces este gobierno todo le parece un negocio del sector privado. Entonces no, cada quien tiene su rol en la economía. Hay mucho lobista. Bueno, yo lo que puedo decir es que uno viendo los números fríos, y uno viendo las declaraciones, se da cuenta que hay una concepción del gobierno como que es una empresa grande, donde yo tengo dinero y hago según me parece y donde genere rentabilidad. Los proyectos de alianza Pero Luis es público-privada, economista, ¿qué pasa ahí entonces? yo me hago la misma pregunta, pero no me gustaría calificarlo como profesional porque soy muy respetuoso de la figura presidencial, pero puedo cuestionar sus decisiones y puedo cuestionar las acciones del gobierno, esa es la democracia. Entonces, las alianzas público-privadas que son tan importantes para ciertas obras de infraestructura, en donde se puede generar automáticamente sus ingresos, como por ejemplo un puerto, como por ejemplo un aeropuerto. ¿Por qué? Porque sus clientes pagan por el uso de esa infraestructura. Ahí sí. Y los pueblos se desarrollan más rápido. Y los pueblos se desarrollan más rápido. Si el gobierno dijera, vamos a construir el puerto de Manzanillo con alianza público-privada, yo le diría, fantástico. Ojalá y sea con los empresarios de Santiago, porque son los que quieren que el puerto funcione bien para poder sacar su exportación. Lo van a hacer. Debería. Pero Hay no, un apoyo a la es alianza con lo de público-privada. la capital y aquí. Están ligados. Ah, pues está bien. Pues si yo lo están haría, ligados. una alianza público-privada para el puerto de Manzanillo, pero no una alianza público-privada para crear una planta petroquímica en Guyana. Que le dejen eso a los empresarios de Guyana o a los dominicanos a su propia cuenta y riesgo, porque el dinero del público no debe ser utilizado en especulación financiera. Don Ariel, yo de mi lado tengo mis preguntas, lógicamente, que abarcan desde la economía hasta la política, pero antes, como soy el único en este grupo que soy de la provincia de San Cristóbal, yo soy de Villa Altagracia pertenece a San Cristóbal, me gusta como homenaje a San Cristóbal después de esta tragedia. Mi primera pregunta para los invitados ha sido esta, tu impresión sobre esta tragedia. Varias cosas. Lo primero es el gran dolor de ver tantas víctimas. Para mí fue y es una semana de luto para San Cristóbal y para el país. Una cadena de malas noticias. De hecho, en Yaguate hubo una situación con la presa y se ahogaron 4 personas también. O sea que es una semana de luto. Es una semana que refleja la debilidad histórica que tenemos en el ordenamiento territorial. Hay que ser autocrítico.
Hay que decir que ha sido un tema descuidado por todos los gobiernos de todos los colores. Uno tiene que saber autocriticarse y saber que se requiere una labor mucho más efectiva de verificación de todos esos negocios informales que operan con plantas de gas, con tanques de gas y que no tienen los protocolos de manejo adecuados y nos sometemos a esta vulnerabilidad. Ustedes recordarán el caso también que se generó con Poliplas. También hemos tenido casos con bombas de gasolina en los ríos. Y aquí en Santiago, en Licey. Exactamente. Entonces, por eso digo, le ha pasado a todos los gobiernos y es una debilidad histórica, es algo que tenemos que corregir, son de los retos que tenemos como país. Y ojalá que no necesitemos de otras tragedias para poner esto en el centro de las políticas públicas. En ese mismo orden, antes de entrar en materia de la pregunta que tengo en carpeta mental, esta tarde Yané Camilo estaba conversando con Carmencita Inverbrugal y ella te mencionó. Yané Camilo hizo referencia a ti y dijo que cuando se conoció la noticia de que tú habías sido designado profesor de Harvard, contratado como profesor, que el presidente te felicitó, pero que ella, que es profesora de la Complutense de Madrid, ella dice que a ella nadie ni la ha felicitado, ni las mismas mujeres tampoco, haciendo referencia como un poco a la marginación en que la mujer es tratada en este país. Y mi pregunta es esa, yo no sabía que el presidente te había felicitado, ¿es cierto? Sí, yo lo vi. Pues yo no me di cuenta. Sí, hay que decir El que no te felicitó fue Leonel, ¿o sí, sí? también, y me llamó. Ah, sí, me llamó. sí. Hay que decir Todos Ajá. los sí, felicitaron. al margen de cualquier diferencia de ideas que yo pueda tener con el presidente Luis Abinader, debo reconocer que es un caballero, debo reconocer que es una persona correcta, Sí. que tiene un manejo muy cordial con los demás. Entonces agradezco su mensaje. Sé que lo hizo de corazón, que no lo hizo por montarse en una ola. Así es. O sea que de verdad le agradezco. En su momento le expresé mi agradecimiento también por las redes. Lo vi también. Y creo que es algo que nos lleva a pensar que a pesar de todas las diferencias, la clase política sabemos dialogar entre nosotros, sabemos ponernos de acuerdo. Y eso es algo muy importante de la democracia dominicana. Bueno, pues mira, mi pregunta es la siguiente. Yo pienso, al igual que tú, que hay que ser muy cuidadoso en el tema de la inversión extranjera, de nuestra en el exterior. Sin embargo, Vamos a dejar la pregunta en el aire para después de la pausa. para después la pausa. Sí, pero por favor. Pero, hazlo. correcto. Pero yo soy de lo que cree que es importante la iniciativa del presidente y del gobierno dominicano, porque tú quizá, no vamos a decir que igual, pero quizá está mejor que yo conoce lo que es la Guyana y sus reservas petroleras, más otros potenciales económicos que pueden aprovecharse. En ese tenor yo quisiera, aunque tú has dado algunos detalles, pero en sentido concreto, si está o no de acuerdo con la apertura comercial, diplomática y política con Guyana, después de la pausa. Estamos conversando con Juan Ariel Jiménez, él es economista y es profesor ahora, es ministro de Economía. Ya volvemos.